Historia número 32. La paz de la recuperación. Cuando vi la lista de temas sugeridos para las historias personales, pensé que podía tal vez y que debería escribir sobre todos ellos. Mi narcisismo me dijo que no, que solamente estaba calificado para escribir mi historia. Supuestamente estaba calificado para escribir mi historia, pero aún así yo creí que no y que estaba calificado para cubrir todos los temas dentro del alcance de cualquier proceso de recuperación, así que empecé mi trayecto en SAA en el otoño de 1989. Así que yo tenía que admitir que no podía escribir acerca de los primeros años de SAA, y eso fue un golpe a mi ego. Me diagnosticaron como pederasta narcisista, con probable dependencia de sustancias químicas, y antes de que empezara mi recuperación me sentí indignado de que me catalogaran como un pederasta. Me enojé con esos 5 profesionales que me habían catalogado sin importar que yo admitiera ser autor de incesto, habiendo abusado sexualmente de las 3 hijas dentro del seno familiar, 2 por matrimonio y 1 por sangre. Pero yo pensaba que eso había sucedido casi 20 años antes. Así que definitivamente nada que me marcara en ese momento podía pasar. Y si tomaba un poco de alcohol de vez en cuando, entonces no lo hacían todos. No había sido esa parte normal de mi vida, como muchas de las personas con las que crecí y que no prevalecía eso aún en mi círculo de amigos. Llevaba yo a cabo un torrido romance fuera de mi matrimonio en esa fecha y solamente uno o más o varios a lo largo de mis entonces 60 años. No me interesaba en ceder a las sugerencias de ningún consejero, amigo o familia, a pesar de la amenaza de mi esposa de abandonarme en el matrimonio, y tampoco me importaba el bienestar de la familia o de la mujer o de quien sostuviera la aventura. A mí no me interesaba hacer nada de cualquier forma más que de la mía. La única forma que importaba para mí era la mía. Así que yo era poco razonable. Claro que no, porque yo quería lo que quería, y lo que quería era inmediato, así que sentía que tenía derecho a eso. Alrededor de esa época se puso de manifiesto otra conducta sexual aberrante que yo negué totalmente que tuviera. De hecho, yo pensé que no tenía ningún problema con ella, diciendo que solamente estaba un poco tomadito en ese momento. Estaba desinhibido y debido al alcohol, y eso era una excusa que había utilizado durante años para cubrir cualquier conducta inapropiada que tuviera. Estaba tocando un instrumento musical en mi casa en la presencia de 3 parejas, cantando canciones de mi propia autoría y desnudo, y en realidad yo no quería pensar acerca de ese aspecto de mi conducta. Mi primer contacto con el mundo de la recuperación fue con una directora de un centro de rehabilitación cercano que llevaba a cabo su propia recuperación de la adicción alcohólica y sexual y parecía que le importaba y que comprendía y estaba preparado pero temeroso, mientras que ella me refería a otro profesional. Ellos hablaron con franqueza y sugirieron que fuera un centro de rehabilitación que trataba la adicción sexual y también sugirieron que fuera a ver a un hombre conocido solamente como Rey. Era de un grupo de recuperación cercano y él fue mi primer contacto con SAA. Como mi aseguradora no cubría el tratamiento en ese centro de rehabilitación, me pidieron que participara en un programa de dependencia de sustancias químicas en el cual el director modificaría el programa para incluir mis problemas sexuales junto con la parte de la bebida, lo que yo, como quiera que creía que no era un problema, y así empecé. Primero me negué a dejar mi empleo, que estaba a 150 millas de mi casa, lo cual significaba que continuaría en el mismo pueblo, en el mismo ambiente que antes y con la mujer de mi aventura. Su esposo, que también iniciaba él en un programa de sobriedad, no vio muy bien nuestra conducta y tampoco mi esposa, y me abandonó. Mi amante no dejó su hogar, pero empezó un programa de maestría en un pueblo cercano a donde yo asistía a las juntas semanales de SAA. Era un viaje redondo de 200 millas. Los dos nos negábamos a abandonar nuestras conductas y nos veíamos cuando menos una vez a la semana, a pesar de las advertencias de los consejeros y de los amigos, y aun cuando cada quien participaba en su propio programa de recuperación. Digo, participábamos porque había muy poco que llevar a cabo del programa, tal como lo define SAA. Después de que me transmitieron el mensaje de SAA, practiqué en mi mente cómo respondería en mi primera junta de SAA. Y era casi una recitación perfeccionada intelectualmente, como la mayoría de mis mentiras y sin mucho sentimiento.
así que dejé sin mencionar la parte de manifiesta. Manejé la cuestión del incesto como si hubiera sido hace mucho tiempo olvidado ya, y era un problema ya resuelto, y también tenía una adicción religiosa que evitaba que yo obtuviera tratamiento para mis asuntos actuales y pasados tan serios porque había una forma más fácil y yo ya había dado con ella. Mi consejero también manejaba un programa de recuperación auspiciado por la iglesia, completo con libros, cintas y videos. Como manejaba 400 millas a la semana para la rehabilitación, asistir a SAA y a otras juntas, había suficiente tiempo para escuchar esos recursos auditivos. Los libros ayudaron con mi sentimiento de soledad y comprendí la recuperación en mi mente, combinando mi conducta, pero la cambié al grado de que evitaba mi círculo interior, a excepción de la aventura, y esa relación también tenía problemas. Continuamos con la terapia en conjunto sin tener un destino definido por la terapia o para nuestro futuro, ya fuera juntos o por separado. Así que terminé mi quinto paso en los primeros 5 meses y también aún estaba en el programa de dependencia de sustancias químicas. Y ahora veo la forma tan superficial con la que llevé a cabo esos primeros pasos porque había mucho en mi diario, pero muy poco en mi interior. Era un copatrocinador junto con otro miembro de SAA, el de mayor antigüedad en el grupo, y él llevaba dentro del programa unos 7 meses más que yo. Chocábamos en las juntas de servicio sobre asuntos de conciencia de grupo y en ocasiones sobre la recuperación en general. En retrospectiva, ambos teníamos algo que ofrecer y los dos teníamos problemas con el control, y durante todo el tiempo estuve en recuperación y nunca tuve éxito como patrocinador. Tomó mucho tiempo descubrir, pero también describir los problemas implacables de control y los temores subyacentes de los que los surgieron. Así que mi nueva pareja y yo nos divorciamos de nuestros cónyuges respectivos en 1991 y todavía no había logrado la recuperación real a pesar de un infarto al corazón que ya había avanzado el año. Evitaba las conductas del círculo interior, y claro, la mejor manera de evitar violar las conductas de ese círculo interior es no poner ciertas conductas en el círculo interior. Y esa relación, aún no formal, no se encontraba en mi círculo interior. Sí debió de haber estado ahora, pero eso es ahora una sola conjetura. Hasta cierto grado sí practiqué el servicio dentro de mi grupo de base en SAA. Ese grupo me eligió para ser su delegado en la convención de SAA en 1992 y allí me eligieron para una posición de fiel servidor como miembro del Consejo de la Organización Nacional de Servicio. Ya había algunos problemas en relación a la administración de la oficina NSO y de otras cuestiones importantes. Como era un fanático del control y sin muchos límites, procedí a resolver los problemas de la misma forma en que lo hacía en el mundo corporativo, porque mi conducta fue menos que admirable, y estas acciones exigieron que posteriormente hiciera reparaciones a aquellos que dañé durante ese periodo. Sané muy poco y tuve mucha amargura, mucha ira, frustración y tristeza, y afortunadamente los esfuerzos de mis compañeros fieles y servidores trascendían mis conductas y cumplían en las cuestiones del día. Mientras estaba en otra ciudad, me invitaron a un grupo de SAA donde el compartir en lo más profundo y más honesto y más sabio que yo había visto o en el que yo había participado, yo vi y sentí una intensidad de lo más conmovedor y visceral de mi vida. Yo sabía que nunca había estado así antes. El estilo de mi proceso de recuperación fue de aislamiento. Yo no podría sobrevivir a ese tipo de participación. Así que, ¿en dónde había estado yo durante los últimos 4 años? Gracias a mi poder superior, estaba consciente de las limitaciones de mi programa, pero había llevado a cabo algo del trabajo de recuperación y había dado algo de servicio y reconocía la necesidad de un compromiso de por vida al proceso de recuperación. Así que no era como si yo no pudiera aprender de mis experiencias, porque el siguiente cambio de ciudad me colocaría a 375 millas de cualquier grupo de SAA. Asistí a las juntas de un programa S, diferente, cuando llegamos por primera vez a nuestro nuevo hogar. Ocasionalmente un miembro de SAA de alguna otra comunidad pasaría para una visita personal, pero no había nadie que quisiera ser miembro del grupo local. Con un valor renovado, yo decidí formar una junta SAA
y realicé una entrevista anónima con un reportero del diario local e instalé una línea telefónica especial para responder preguntas y adquirí un apartado postal. Un nuevo grupo se agregaría a la confraternidad. Crecimos. Y en algunas ocasiones parece que perdemos a tantos miembros como ganamos. La base de miembros que permanece, sin embargo, parece reconocer todo lo que comprende el proceso de 12 pasos. Y son concienzudos en mantener funcionando el grupo. Perdimos nuestros lugares para llevar a cabo las juntas y tuvimos que encontrar nuevos sitios. Las referencias por parte de la comunidad de terapeutas son pocas y espaciadas. Seguimos buscando para atraer y no para hacer promociones. Paciencia, eso es algo que es difícil de encontrar, pero que está en gran demanda. Todas estas cosas son buenas lecciones para aquellos que nosotros, como yo, tenemos problemas de control. Durante todo este tiempo, mi vida personal como la conocí en años pasados estaba cambiando. En algunos aspectos, incluso hasta estaba terminando. Cada uno de mis hijos había soportado su propio dolor, llevando vidas que recibían poca orientación de su padre adicto. Tenían razones innumerables para el desprecio, la ira, la tristeza y la frustración. Y no solamente yo los perdí a todos ellos durante un tiempo, sino también a mis nietos y bisnietos, y descubrí que toda la recuperación que pensé que tenía no hizo nada para mejorar esas relaciones, simplemente renovó el concepto de interferir en sus vidas, que era lo normal para mí durante su infancia y vida adulta. En realidad no estaba lo suficientemente bien para pensar siquiera que me podía introducir nuevamente a sus vidas. Lo mismo era verdad para mi familia de origen, incluyendo a mis hermanastros y hermanas y a sus familias. Los días de campo en familia de cada año con las personas jóvenes presentes ya no eran parte de mi vida porque yo era visto como la razón de la separación. Y conforme se fueron conociendo las cuestiones de mi vida, nadie estaba ansioso de tenerme cerca de cualquier progenie, en particular de las niñas. Todavía no soy una persona paciente, aunque soy un hombre que envejece rápidamente y el tiempo nunca se mantiene a la par de mis demandas. La negación es negación, ya sea de una obstinación consciente o de una ceguera voluntaria. Los defectos de carácter que aún me acosan son, primero, del ser. Mi adicción, que tiene muchas caras y cuyas conductas tienen vínculos complicados, surgen por la ira convertida en cólera, los desacuerdos en odio, las heridas en resentimiento, la autoaceptación a sentir que tengo derecho y el verdadero ser se convierten en fracaso miserable. En mi magnanimidad había un ápice de éxito mundano cegándome, y no a quién era como ser humano, sino a lo que me había convertido desde la infancia a la edad adulta. Ahora mi narcisismo parece haber sido tan destructivo para mi recuperación como para mi pederastía. Ni siquiera tenía yo una idea de lo que habría de manejar en los primeros 6 a 7 años de la recuperación y tampoco podía reconocer el verdadero trauma para aquellos que habían sido parte de mi vida, sobre todo para mis víctimas, mis hijos. Llevé a cabo los pasos de SAA varias veces, pero nunca me vi a mí mismo tan claramente hasta que tuve que lidiar con el ser que había tomado mi lugar como humano. Qué pequeño es mi éxito hasta que yo pueda hacer los cambios en mis creencias y en las conductas que resultan de él. La empatía puede ser solamente una palabra, pero hasta que viva el significado de término no puedo mantener el hecho de que los derechos de la humanidad son tan importantes como los míos. Aún forcejeo con los pensamientos de lujuria, pero durante menos tiempo y con menor frecuencia. Tengo problemas de límites y entro de forma inapropiada a la vida de los demás y permito que hagan lo mismo. Todavía discuto sobre cuestiones inconsistentes, pero también sobre cuestiones inconsecuentes. Yo tengo problemas en recibir críticas constructivas, especialmente cuando claramente estoy equivocado. Pero si pasé así del noveno paso, y yo sé que no me detuve así el suficiente tiempo la primera vez para darle suficiente significado y para lograr una recuperación progresiva,
Entonces, al llevarlo a cabo una y otra vez y tener un honesto décimo paso a su lado, yo he encontrado una nueva esperanza al poder reparar daños por estos pecados y admitir inmediatamente cuando sigo errando. Existen tantas fuerzas que me han dado experiencia y fortaleza y esperanza. El tiempo mismo, tan difícil como es sobrellevarlo, es necesario para la transformación y conforme pasa el tiempo me ayudaron las personas en recuperación dentro de SAA y otras confraternidades de 12 pasos que estaban dispuestos a tolerarme a través de mis tiempos difíciles. La separación de mi familia se aminora en algo por el regreso de algunos cuantos. Yo no tengo nada que ver con eso, aunque intente yo forzar todos los problemas y todas las personas, como así lo hice en el pasado. Fue esa separación gracias a mi poder superior que finalmente me convenció de que no estaba en control. Estoy agradecido por lo que tengo y por lo que no tengo. Yo no puedo manejar todo y no soy un buen juez. Yo no sé de cuánto yo puedo manejar. De eso es de lo que yo no soy un buen juez. Además de lo que he aprendido de mis compañeros en SAA y de otros grupos en recuperación, he encontrado sabiduría en las vidas de las personas fuera de la comunidad en recuperación. No lo podía ver desde donde me encontraba cuando empecé este proceso de recuperación y no podía subordinarme a mí mismo para creer que otras personas tenían los mismos derechos que yo tenía. Tengo apoyo por doquier y finalmente he tenido un ligero despertar para darme cuenta de esto. Mi concepción de un poder superior para mi vida ha cambiado enormemente y mis temores son mínimos y la vida no me asusta y la muerte aún menos. Los años de luz que separan al universo no son menos complicados que los componentes de la vida misma, y hay algunas cosas acerca de mí que yo no puedo saber. ¿Es esta la paz de la recuperación que otorga la comprensión humana?